Entonces lo primero vamos a hacer un resumen muy cortito de lo que vimos la semana pasada. Les explicaba de que en la escatología, que es el estudio de las últimas cosas, de los últimos tiempos, del fin de la historia, ¿ya? Hay varios hitos importantes. Primero, y obviamente el más relevante, es ¿cuándo viene el Señor Jesús? Porque una vez que venga el Señor Jesús, se desatan una cadena de eventos que tienen que ver con el fin de la historia, según nos revela la palabra. El primer evento tiene que ver con el milenio, es decir, Cristo viene, ya arrebata a su iglesia, y se inicia un periodo de 1000 años en que Cristo va a gobernar sobre la tierra. Luego de este periodo de 1000 años, Satanás es derrotado de forma definitiva. En el milenio, Satanás va a estar apresado, no va a poder engañar a las naciones. Así que el milenio se supone que es un periodo de paz y de tranquilidad para esta creación. Luego del milenio, Satanás es derrotado definitivamente y se produce la resurrección de todas las personas que han fallecido a través de la historia. ¿Para qué? Para que comparezcan ante el tribunal del Señor, ya que lo que popularmente le llamamos el juicio final. Y luego de este juicio van a ser evaluadas las obras de todas las personas que han muerto a través de la historia y el Señor va a decretar su destino eterno, que puede ser compartir la eternidad con el Señor en un cielo y una tierra nueva, una nueva creación, o recibir un castigo que va a ser por la eternidad, que se llama infierno. Ahora, hasta aquí estábamos todos más o menos claros, y conversamos la semana pasada de que por el tema de la venida de Cristo que aún no se ha producido, hay ciertas diferencias ya interpretativas que tienen que ver con cuándo viene el Señor. Si viene antes o después del milenio. Y resulta que los que creemos que viene antes del milenio tenemos otra disputa más, o otras diferencias más, ¿ya? Que es si viene antes, durante o después de la gran tribulación. Porque la gran tribulación es la gran señal de que Cristo ya viene. Ya un periodo de turbulencias globales, digamos, ya crisis de diversos tipos, crisis de salud, crisis económica, ya persecuciones. Y el Señor lo anunció y, como les digo, entre los que creemos que Cristo viene antes del milenio, tenemos esta diferencia de si viene en qué etapa de la tribulación el Señor. Y así, en resumen, es como el milenio, que es el evento en que Cristo va a gobernar cuando vuelva a la tierra. Tenemos varias interpretaciones, 4 específicamente. La primera que son los preteristas. Los preteristas creen que el milenio es solamente una alegoría o simbolismo. Ellos creen que, preterista viene de pretérito, como que ya pasó. Ellos creen que todas las profecías ya se cumplieron cuando Jerusalén fue destruida el año 70 después de Cristo. Por lo tanto, para ellos el milenio es solamente un símbolo. No creen que Cristo cuando venga va a instalar un reinado milenial. Creen que eso ya se cumplió. Los amilenialistas tampoco creen que el milenio sea literal, de 1000 años. ¿Ya? Creen que es un símbolo de un periodo en que la iglesia está avanzando en el trabajo de evangelización y que los que mueren creyentes durante la historia ascienden al cielo y reinan con Cristo en los lugares celestes, ya como dice Pablo. Pero también piensan que es simbólico. Los postmilenialistas creen que también existe un milenio simbólico, ya y Cristo viene después de este milenio. También lo interpretan como el periodo de la iglesia. Y finalmente tenemos los premilenialistas, que creemos que lo que dice Apocalipsis es literal, es decir, que Cristo viene e instaura este gobierno de 1000 años, y como les comentaba, si Cristo viene antes del milenio, la pregunta es si viene después de la tribulación, antes de la tribulación, al medio de la tribulación, o antes de que se desencadene la ira de Dios. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Ahora evaluemos un poco estos conceptos para ver qué fortaleza y debilidades tienen. Ya. Los que no creen que el milenio sea literal, los amilenaristas, ¿ya? Vamos a poner el diagrama de nuevo para que refrescar la memoria. Ya, ellos creen que una vez que Cristo ascendió al cielo, que vino el Espíritu Santo, se instauró un nuevo periodo que es la era actual. El milenio no es literal, no son 1000 años, es simbólico de un periodo en el cual, como les dije hace un rato, todos los creyentes que mueren en Cristo después de que vino el Espíritu Santo, ascienden al cielo y gobiernan con Cristo en el cielo. Y estamos solamente esperando que Cristo se manifieste en la segunda venida y luego la resurrección y el juicio final. Entonces, ellos argumentan de que el milenio no tiene mucho respaldo bíblico porque aparece solamente una vez mencionada la palabra milenio en la Biblia, que es en Apocalipsis 20. El otro argumento que usan es que
la Escritura enseñaría solamente una resurrección al final de los tiempos. Pero si leímos que en Apocalipsis que había una primera resurrección y una segunda. Claro, que la primera es símbolo de todos los creyentes que están muriendo a través de la historia y que luego ascienden al cielo, vivos, ¿ya? Y gobiernan con Cristo en los lugares celestes. Entonces, para ellos, al final de los tiempos hay solamente una resurrección. Y el tercer punto es que para el amilenarista le resulta complicado pensar de que en la iglesia, cuando venga Cristo, o sea, la iglesia, en la tierra, cuando venga Cristo, van a estar cohabitando los sobrevivientes de la gran tribulación, ¿ya? Que son pecadores, que no están redimidos, son solamente sobrevivientes, junto con creyentes que ya están glorificados. Una mezcla entre cuerpos glorificados y cuerpos terrenales todavía. Entonces, ¿cómo evaluamos esto? Una respuesta para el amilenarismo sería, lo primero, lo de que el milenio aparece solamente mencionado en Apocalipsis no es tan relevante porque hay varios eventos en la Biblia que se mencionan una sola vez y nadie cuestiona que hayan ocurrido. Por ejemplo, la historia de la Torre de Babel, cuando se confundieron las lenguas, solamente aparece en Génesis, no hay ninguna mención en el resto de la Biblia y no por eso no lo cuestionamos, digamos. ¿Ya? Además, el Apocalipsis es bastante explícito respecto al milenio. Lo llama milenio, dice que dura 1000 años. De hecho, la palabra milenio en ese pasaje de Apocalipsis 20 aparece 6 veces. O sea, claramente Juan tenía claro que eran 1000 años, que no era un símbolo, sino que era un periodo de tiempo. Además, el mismo texto menciona de que van a haber dos resurrecciones. Primero, cuando Cristo venga, resucita a los que murieron durante la gran tribulación, ¿ya? Para que gobiernen con él 1000 años como sacerdotes en la tierra. El segundo punto es que aunque los amilenaristas argumentan de que el Evangelio y la Iglesia ha crecido y ha influenciado cada vez más al mundo, no podemos desconocer de que aunque la Iglesia está en el mundo, pero el mundo sigue siendo gobernado por Satanás. ¿Ya? O sea, sigue siendo más fuerte la influencia de Satanás en la tierra que la influencia todavía de la Iglesia. Y hay algunos pasajes donde se dice que, en el caso de Juan y Corintios, menciona de que este mundo yace bajo el maligno. ¿Ya? Que él era el príncipe de este mundo, príncipe de este siglo, de esta era. Entonces la iglesia sí está haciendo su pega, ¿ya? Pero no hay que desconocer de que el mundo todavía está bajo la influencia del enemigo. Y el tercer argumento, esto de que coexistan cuerpos glorificados, las personas, los creyentes resucitados, junto con personas que no están glorificadas, son los sobrevivientes de la gran tribulación. Bueno, en la Biblia ya había un ejemplo anterior a esto. Por ejemplo, cuando Cristo resucitó, estuvo por 40 días y se le apareció a los discípulos y a un montón de testigos, ¿ya? Y no solamente Cristo, si ustedes leen Mateo, señala de que cuando Cristo entregó su espíritu, se abrieron los sepulcros. Y salían los santos de la antiguos, salieron a dar testimonio a toda Jerusalén acerca de Cristo. Entonces, históricamente ya ha habido un evento en que estuvieron cuerpos glorificados, por causa de la resurrección, cohabitando con personas que no estaban, digamos, glorificados sus cuerpos. Así que, por ese lado se puede, digamos, argumentar en contra del amilenarismo. El postmilenarismo, ya que Cristo viene después del milenio, ya, y el milenio solamente es simbólico, no son 1000 años. Recuerden que ahí el postmilenarismo es un poquito más vago, en el sentido de que dicen que hay un momento en la historia en que la iglesia va a empezar a ser muy influyente en el mundo. Tal vez puede ser cuando fue nombrada el cristianismo como iglesia oficial del Imperio Romano, en la época de Constantino. ¿Ya? Y de ahí para adelante la iglesia ha influenciado fuertemente en el mundo, hasta la venida de Cristo. Entonces el milenio es simbólico. ¿Ya? Ellos argumentan, básicamente, de que como Cristo dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del siglo, ¿ya? Entonces quiere decir que no hay milenio, simplemente que los creyentes hacen todo su trabajo de evangelizar hasta que Cristo venga. Y cuando Él venga, se acaba el siglo. Como el milenio es simbólico, desde la era de la iglesia, el reino de Dios se va a expandir a pesar de las oposiciones. ¿Ya? Y visitan, por ejemplo, las parábolas de la semilla de mostaza. ¿Se acuerdan que hay una bien cortita? Que habla que la semilla de mostaza es la más chiquitita del huerto, pero que después crece y se convierte en el árbol más grande. O la parábola de la levadura, ¿ya? De que el reino de Dios, parte pequeña también, pero leuda todo, impacta todo. Entonces, con eso argumentan de que la iglesia va a crecer, 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 hasta que Cristo venga, en cuanto a su influencia.
Y como respuesta, tenemos que, a pesar de la permanencia y aumento de la influencia de la Iglesia, el mundo aún se mantiene y es más, está aumentando en maldad. Incluso la maldad del mundo está infiltrando las congregaciones cristianas. ¿Ya? Por eso no es extraño ver que salen de repente cada video en redes sociales de iglesias que hacen unas locuras. Locuras, por ejemplo, no sé, por la última, un LGTBQ más haciendo unos bailes en una iglesia. ¿Ya? No fue en Chile, felizmente. O algo que es más trágico, creo yo. No sé si ustedes sabían que la iglesia luterana en Chile apoya a los movimientos homosexuales. De hecho, van a las marchas con ellos. Y tienen una pastoral de la diversidad sexual. Así que por eso les digo, aunque la iglesia está creciendo, es verdad, pero el mundo también está metiéndose en la iglesia. Y está corrompiendo, que es el plan obviamente del enemigo, corrompiendo la doctrina y corrompiendo a las iglesias, a las denominaciones. ¿Ya? Porque como también leímos la semana pasada, creo, van a tratar de engañar a muchos. Incluso si fuere posible a los escogidos. Pero confiamos de que no es posible engañar a los escogidos porque el Señor no perdió a ninguno de los que el Padre le entregó. El Señor Jesús dijo, de los que tú me diste no perdí ninguno, salvo el que era de perdición, que era Judas. Lucas 18:8 nos señala que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Con esto, hermanos, tengan presente de que no, creo yo que no viene un avivamiento, digamos, masivo antes que venga Cristo. Al contrario, va a venir primero la apostasía, lamentablemente. Y de eso tenemos que cuidarnos. Y de los Tesalonicenses 2:3-4 dice que Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea manifestado este hombre de pecado, el hombre de iniquidad, que va a tratar de engañar a muchos. A favor del premilenarismo, o sea que Cristo viene antes. ¿Ya? Estamos en la era actual, viene Cristo, ¿ya? En algún momento de la gran tribulación viene Cristo, y se inicia un milenio literal de 1000 años donde Cristo va a gobernar sobre la tierra junto con las personas que resucitó de la gran tribulación. Esa es la interpretación premilenarista, y se basa en textos como cuando Isaías profetiza sobre este periodo de tiempo en que las naciones no se van a preparar para la guerra y van a convertir sus armas en arados, por ejemplo. En el pasaje de Isaías 11, si no me falla la memoria, es el que menciona de que el hombre que no viva más de 100 años va a ser considerado maldito. O sea, los hombres van a vivir mucho tiempo. Entonces, no solamente, no porque no diga milenio, pero Isaías ya profetiza de que va a haber un periodo en que en la tierra habrá paz y un gobierno justo de parte de Dios. Y Apocalipsis es muy literal y respecto a que los creyentes van a gobernar la tierra. De hecho, es una promesa que se hace a una de las iglesias en Apocalipsis 2:26. Ahora, ¿qué problema tiene el premilenarismo? Como yo soy premilenarista, creo que ninguno. Así que me remito a que estudien los apuntes, no, hermano, no lo vamos a explicar ahora. Para terminar este tema del milenio, ya vamos a analizar brevemente, porque fue una pregunta de hermano Antonio la semana pasada, respecto a si las otras religiones también creían en un milenio o en un Mesías o algo así. Hay 3 religiones monoteístas solamente, que son cristianismo, judaísmo y el islam. ¿Ya? Todas las otras religiones o cosmovisiones respecto a la realidad y la vida espiritual no consideran que existe un Dios personal, creen que todo es Dios, que hay una energía, que pertenecemos a esa energía, que incluso si morimos vamos a reencarnar. Son otras visiones. ¿Ya? Por eso hay solamente 3 religiones que creen que existe un Dios. Y por lo tanto tenemos visiones muy parecidas porque tenemos casi un origen común en Abraham. Ya, siguiendo la escala de los eventos, pero ahora en vertical, hablamos de que los creyentes mueren, va a venir un Mesías, va a haber una resurrección, va a haber un juicio final y la eternidad. Las 3 religiones coincidimos en lo mismo. ¿Pero en qué nos diferenciamos? Voy a partir por la izquierda, el Islam. En el Islam, ellos también están esperando la venida de un Mesías, ya le llaman el Mahdi. El Mahdi es un líder que va a ser descendiente de Mahoma y que va a traer paz y justicia a la tierra antes del juicio final que va a ser Alá. Va a venir acompañado de un profeta que se llama Isa, que descenderá del cielo y ayudará al Mahdi en la destrucción del Dajjal. El Dajjal es el engañador, que es un falso Mesías que están esperando que aparezca. Los musulmanes creen que va a venir un falso Mesías primero y después va a venir el Mahdi con Isa a destruir al Mahal y a instaurar un reino. ¿Sabes quién es Isa? Isa es Jesús.
porque los musulmanes aceptan que Jesús es un gran profeta, ¿ya? Lo ponen como un peldaño abajo de Mahoma solamente. Entonces, dentro de la escatología islámica, esperan que efectivamente Isa, no recuerdo cómo era el nombre de María, porque también a María la mencionan en el Corán, pero con un nombre árabe. Isa vendrá y ayudará al Mahdi para, digamos, tomar el poder y destruir al falso Mesías. Luego en el Islam creen que va a haber una resurrección de todas las personas y que Alá va a ser el juicio final, porque Alá al final que corta el queque, ¿ya? Según lo que él quiere. No hay ni justificación, ni redención, ni perdón de pecados. Alá, conforme a su criterio, va a decidir si usted pasa al paraíso o al infierno, según lo que cree el Islam. Y el judaísmo también cree que va a venir un Mesías, ¿ya? Pero este Mesías es un hombre, no están esperando un Mesías que venga del cielo como nosotros. Los judíos creen que el Mesías es un hombre que tiene varias condiciones. La primera, que es un descendiente de David, o sea, genealógico, que va a traer paz al mundo, que va a reconstruir el templo, va a restablecer el culto, que además va a ser, digamos, evidente que es un maestro de la ley, de la Torá, que va a unificar a todos los rabinos judíos que... Miren, los rabinos judíos y la religión judía es como la evangélica, hay muchas iglesias, o muchas escuelas, mejor dicho, porque los rabinos son maestros, ya no son necesariamente sacerdotes, son maestros. Entonces están todos dispersos y tienen todas alguna variación en sus visiones. Por eso yo creo que cuando aparezca el Mesías judío, va a unificarlos a todos y todos van a seguirlo porque van a decir, ah, él es. Entonces va a unificar la religión, va a reconstruir el templo, va a demostrar que es un maestro de la Torá, que va a traer paz al mundo y además va a someter a todos los enemigos de Israel. O sea, va a restablecer a Israel como una nación con influencia y poder en el mundo. Luego vendrá una resurrección, el juicio final, pero a diferencia de lo que creen los árabes y nosotros los cristianos, los judíos no creen en una nueva creación. Creen que después que aparezca el Mesías, el mundo se volverá un mundo justo y seguirá su curso. Con Israel restablecido como nación y reconocido, ¿ya? Pero no va a haber nueva creación. Es este mismo planeta así como está, pero mejorado por la dirección de un Mesías. El otro punto que quería comentarles, objeciones al arrebatamiento pretribulacional. A ver, yo la pensé harto si debería meterme en este lío o no, porque a fin de cuentas, yo le dije al pastor que iba a ser como bien genérica la exposición de todas las posturas, bien en general. Pero igual es necesario recordar, ¿ya?, que por lo menos hasta el siglo XVIII, todos los creyentes, protestantes, incluso los católicos que estudian esto, pensaban de que Cristo venía después de la tribulación, ¿ya? Les explicaba la semana pasada de que los primeros creyentes vivían en tribulación, pues lo estaban persiguiendo los judíos, los perseguían los romanos, entonces ellos estaban esperando la venida de Cristo. Pero a partir del siglo XIX entró fuertemente, particularmente en las iglesias pentecostales, esta creencia de que Cristo venía en un arrebatamiento secreto antes de la tribulación, ¿ya? Entonces hay una esperanza de que si Cristo viene antes de la tribulación, obviamente arrebata su iglesia y no vamos a ver nada del sufrimiento que viene a este mundo, sino que vamos a estar gozándonos los 7 años en las bodas del Cordero. Lo cual está bien si es una esperanza, ¿ya? Pero creo que tenía que igual advertirles, hermanos, que tiene varias debilidades, ¿ya? La primera es que esta postura no dice el Nuevo Testamento explícitamente que la iglesia va a ser sacada del mundo antes de la tribulación. Lo que dice el Nuevo Testamento es que la iglesia va a ser protegida dentro de la tribulación. Seremos guardados de la hora de la prueba. Históricamente, como les decía, la iglesia no tiene registro de que existan una segunda venida de Cristo en 2 fases, ¿ya? Una primera secreta y una segunda visible. Hay un solo pasaje que menciona la palabra arrebatamiento, que es 1 Tesalonicenses 4:17, y esta refleja una acción que es pública y notoria, no secreta. ¿Ya? Cuando Cristo venga, va a venir con señales, y señales visibles. En el cielo, la luna y las estrellas. Mateo 29 lo pueden leer. Y finalmente los pasajes que indican como gran señal el sonido de la trompeta, ya en Tesalonicenses 4:16, que cuando suene la trompeta seremos arrebatados, ¿ya? Si leen Mateo 24:31, se dan cuenta que la trompeta suena después de la gran tribulación. ¿Ya? Pero como les dije la semana pasada, cada quien, según su conciencia, crea algo como quiera. Lo importante es que se mantenga fiel al Señor, ¿ya? Porque lo que nosotros queremos es ser salvos de la ira de Dios. Y lo queremos y estamos seguros que el Señor ya nos lo otorgó por la fe, ¿ya? Entonces, de ahí en lo demás, interprete Apocalipsis como quiera, como le traiga paz a su corazón, ya a su conciencia. Pero en ningún caso se ponga a discutir si alguien piensa distinto.
que es como la gran lección de este estudio de escatología. Ya. ¿Alguna pregunta, comentario sobre el milenio? ¿No? Estamos súper bien entonces. Ya, hablemos entonces ahora de lo que viene después de que venga Cristo y después del milenio. Y es el juicio final, ¿ya? Y el castigo eterno. Pruebas bíblicas de que va a haber un juicio final, hay todas estas. Hay muchos pasajes que hablan del juicio final. Vamos a ver solamente un par por tiempo, ¿ya? Por ejemplo, el más famoso, obviamente, el juicio del gran trono blanco, es el título que le pone la Reina Valera en Apocalipsis 20, donde dice que Juan dice que vio un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, estamos pensando de que esta creación es deshecha y se va a realizar el juicio cuando va a empezar la nueva creación. No hay tierra ni cielo. Vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Como les dije, aquí van a resucitar todas las personas que han muerto a través de la historia y van a presentarse ante el tribunal de Dios. Y como dice acá Juan, se van a evaluar todas sus obras. Y alguien me va a preguntar, hermano Carlos, ¿y estaremos nosotros ahí? ¿Nosotros somos salvos por las obras, hermano? Por la gracia. Si es que nos presentamos en ese tribunal, no va a ser para condenación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿cierto? Sino que va a ser para recibir galardones. Entonces, el juicio final para nosotros es un momento de alegría, no de pena. Yo creo que este tema de las obras aplica más que nada a las personas que a lo mejor no tuvieron una plena revelación de Dios. Estoy pensando en los que viven en Asia o en África, ¿ya? Y que van a ser juzgados según sus obras, su conciencia, lo que hacían, si era bueno o malo. Y Dios tendrá misericordia si Él quiere, porque a fin de cuentas Él es el que decide. Entonces, el pasaje seguía indicando de que serán juzgados según sus obras. Me voy a remitir a lo que está en negrita, ¿ya? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que fue preparado originalmente para Satanás y sus ángeles que se habían rebelado contra Dios antes de que existiera esta creación. Hechos de los Apóstoles 17:31, Pablo dice que, o sea, Lucas nos narra de que en un discurso se dijo que hay un día en el cual Dios va a juzgar el mundo con justicia. El juicio final va a ser con justicia. También en el mismo Hecho de los Apóstoles se nos dice que al disertar Pablo acerca de la justicia, estaba dando el testimonio frente a Félix, le habló del juicio venidero y Félix se asustó. Como creo que mucha gente se asusta cuando le quieren hablar del juicio final. Pablo también dice que va a haber un día que es el día de la ira de Dios y de la revelación del justo juicio del Señor. Mateo 10, versículo 15 dice, de cierto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra, que para aquella ciudad. Mateo 11 versículo 22 dice, por tanto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón, que para vosotras. Versículo 24, por tanto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma, que para ti. Mateo 12, versículo 36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 25, versículos 31 al 34, dice así, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 5, dice, así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hebreos 6:2 dice, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Judas 6 dice así, y a los ángeles que no guardaron su dignidad,
sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. La Biblia nos enseña si va a haber un juicio o van a haber más de un juicio. La Biblia nos enseña que hay más de un juicio, ¿ya? Primero hay un juicio de las naciones, o por lo menos el título que está ahí en Mateo 25, 31, 46. Aunque debo hacer la salvedad de que muchos comentaristas consideran que este juicio de Mateo 25 es el mismo juicio del trono blanco que aparece en Apocalipsis 20. Sería un solo juicio, ¿ya? Porque ahí comparecen todas las personas que han muerto a través de la historia y son resucitadas para ser enjuiciadas. Entonces, en este juicio de las naciones, ustedes se recordarán que Jesús, ¿qué es lo que hace? Toma a algunos, los pone a su derecha y otros los pone a su izquierda. Y a algunos les dice, entren al reino de mi Padre, que fue preparado para vosotros, y a otros les dice, alejaos de mí porque nunca los conocí. ¿Ya? Entonces, es muy similar lo que va a pasar en el juicio del gran trono blanco que menciona Apocalipsis, donde serán evaluadas las obras de las personas. Como les dije, ese capítulo 20 de Apocalipsis tiene el juicio del gran trono blanco y me parece que es el mismo del juicio de las naciones de Mateo 25. Se revisará al final del milenio y es para declarar los castigos eternos para los incrédulos. Y el tercer juicio, o segundo juicio, mejor dicho, es el de las obras de los creyentes. Ya, como dice Corintios 5:10, 2 Corintios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ah, pero si somos salvos por gracia. Bien, entonces la salvación no está en juego, sino que tiene que ver con las compensaciones que el Señor le va a dar a cada uno según lo que haya hecho, las cosas buenas que hizo y también las cosas malas. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla acerca de un galardón. Varias veces. Corintios 3:14 dice que si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, se refiere a la fe, ¿ya? Recibirá recompensa. Ese capítulo es muy bueno, el 1 Corintios 3, porque habla de que todos tenemos un mismo fundamento, que es Cristo. Ese fundamento es el que nos da la salvación. Pero después cada uno vea cómo sobreedifica. Cada uno vea cómo se preocupa en cultivar su fe, su devoción a Dios, ¿ya? Y después les dice que vendrá el fuego de la prueba y la fe de cada uno será probada. Y habrán algunos que se salvarán, pero como por fuego, o sea, con sufrimiento. Pero van a ser salvos, pero con dolor. En cambio, los que tengan una fe más sólida, ¿ya? Van a pasar la prueba de mejor forma. Y aquí donde dice en el versículo 14, porque si permanece la obra, la fe, del que alguno sobreedificó sobre el fundamento que es Cristo, va a recibir una recompensa. Segunda Juan 8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. O sea, un llamado a preocuparnos de la vida que estamos llevando delante de Dios, para que el Señor nos dé el mejor galardón cuando estemos en su presencia en el juicio. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y además tiene que creer que es galardonador de los que le busquen. Apocalipsis 11:18 dice, se iraron las naciones, la ira de Dios ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos. ¿Y de qué cosa? De darle el galardón a los siervos, a tus siervos los profetas, darle el galardón a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Y Apocalipsis 22:12, que es súper conocido, Jesús dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón viene conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, hermanos, yo lo invito a que con estos pasajes que se anime, porque hay un premio que el Señor sabe cómo va a ser, ¿ya? Pero que no solamente vamos a heredar el reino de los cielos por haber sido redimidos por el Señor, sino que vamos a recibir un galardón adicional, ¿ya? Y no se contente con esa idea de que, yo con que entre al cielo, me contento con eso nomás. No, hermano, si el Padre primero que todo nos ama, y el Padre es justo, y dará un galardón justo, ¿ya? Entonces, anímese a seguir los caminos del Señor, sabiendo de que todos los esfuerzos que se hacen en esta tierra no son en vano, van a ser retribuidos. La naturaleza del juicio final. ¿Qué tiene este juicio? Sepamos que el juez va a ser Cristo, ¿ya? Ahí tenemos unos pasajes, Juan 5, 22 y 27. Dijo el Señor Jesús, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Y al Hijo también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del hombre. Y en Timoteo 4:1, 2 Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, valga la redundancia, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos.
Y así, estos pasajes hablan de que Jesucristo va a ser el juez en este juicio final. ¿Ya? Como les decía, Cristo va a ser el juez, se va a juzgar a los incrédulos en este juicio, ¿ya? Van a haber grados de castigo, interesante esto. Así como hay grados de galardones y recompensas, porque Dios es justo, también algunos los va a castigar más y a otros un poquito menos. Veamos estos pasajes. Lucas 12:48, donde Jesús cuenta una historia y dice que hay unos mayordomos que hicieron cosas injustas sabiendo que venía el Señor. Pero como no venía, se portaron mal y castigaron a sus colegas, digamos, a las personas que tenían a cargo. Entonces Jesús dice en esta historia, más el que sin conocer que el Señor venía hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque era ignorante, pero se portó mal. Así que azote va igual, pero poco, porque no sabía. Pero a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le va a demandar, y a aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, lo mismo que los galardones, también los castigos, el Señor va a ser justo en castigar a algunos más que fueron más responsables de la maldad que hicieron. Romanos 2, del 5 al 7, dice, donde Pablo está reprimiendo ahí a los judíos, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Este capítulo es re interesante porque pareciera dar a entender de que no los cristianos, porque los cristianos, insisto, nuestra salvación tiene que ver con la gracia de Dios, con su buena voluntad, a su favor, ¿ya? Pero habla acerca de los que sin tener la ley hacen cosas como si fueran que tuvieran mejor la ley, porque en sus conciencias los van a tratar de defender en el día del juicio. Entonces, yo creo que apela a las personas que ignoran, ¿ya? Que no han recibido plena revelación del Evangelio, pero que en el juicio por lo menos van a ser escuchados. Y tal vez alcance misericordia de parte de Dios. Porque Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y la última parte, como ya hemos explicado, es que Dios va a juzgar también a nosotros, a los creyentes. Claro, y como ya hemos también dicho, este juicio para los creyentes será para otorgar diversos tipos de recompensas. Porque nosotros no estamos preparados para condenación, ¿ya? Romanos 8:1 lo dice claramente. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sino que este juicio a los creyentes va a ser una instancia para las recompensas. Hay algunos pasajes con diferentes grados de recompensa. El gozo del creyente será completo por la eternidad, ¿ya? Fíjense que el gozo no va en relación a la recompensa, sino que va al hecho de estar en la presencia de Dios, porque eso es lo que nos completa. ¿Ya? Por lo mismo no va a haber envidia. Si Pablo recibe un mejor galardón que yo, ¿cómo le vas a tener envidia a Pablo? ¿Ya? Pero el gozo del Señor va a completar nuestra felicidad y por lo tanto vamos a recibir agradecido todo lo que el Señor nos quiera dar. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, dice el Señor, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, porque pasó de muerte a vida. Ya, y Romanos 8:1, que ya lo hemos citado, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso este juicio para los creyentes va a ser para alegría, para gozarnos de las recompensas que Dios repartirá. Y este interesante juicio, este otro juicio también interesante, va a haber un juicio contra los ángeles. Pedro y Judas escriben que hay ángeles rebeldes que están esperando su juicio, según de Pedro 2:4 y Judas 6. ¿Ya? Dice que están encarcelados porque no me acuerdo cómo era, pero era como que habían dejado la dignidad de su naturaleza, de ser ángel. Parecía, muchos intérpretes dicen que tiene que ver con estos ángeles que en Génesis 6 tenían hijos con las mujeres hijas de los hombres. Pero también pueden ser ángeles que están encarcelados desde la primera rebelión antes de la creación. Ustedes saben que antes que Adán y Eva cayeran, Lucifer ya había caído. Corintios 6:3 dice, y este pasaje es misterioso también, le dice Pablo a los corintios, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? O sea, algún rol va a cumplir la iglesia, a lo mejor simbólicamente, porque no creo que vamos a estar todos nosotros, digamos, detrás del estrado ahí, dictando sentencia a los ángeles. Pero estando en Cristo, y Cristo en nosotros, y Cristo es el juez, podemos decir que sí estaríamos nosotros en Cristo juzgando a la creación. Pero, insisto, es un pasaje misterioso. Ayudaremos en la obra del juicio, tal vez no nosotros, pero sí los apóstoles, por ejemplo. Mateo 19:28 dice que Jesús le dijo a los discípulos,
De cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Ya? Bien. ¿Cómo será la justicia de Dios en este juicio final? Hermanos, si tienen dudas, aguántenlas porque mi idea es terminar rápido para dejar un tiempo para responder consultas. Ya, la justicia de Dios en el juicio final. La Escritura nos dice varias veces de que Dios va a ser completamente justo y completamente imparcial. Ya, porque así nadie tendrá argumento para decir lo que tú has decretado contra mí, Señor, es injusto. Dios va a ser completamente justo e imparcial. Nadie va a poder apelar al juicio divino. 1 Pedro 1:17 nos dice que el Padre es aquel que no hace acepción de personas y juzga según la obra de cada uno. ¿Ya? Entonces, Dios va a ser glorificado porque Él va a actuar con completa justicia cuando Él juzgue. ¿Para qué sirve el tema del juicio final? ¿Ya? ¿Cuál es la utilidad moral que nos sirve a nosotros, a nuestras conciencias, en nuestro camino de fe? Primero, el juicio final, ¿qué nos asegura? Que el universo finalmente será justo. Y Dios tendrá en cuenta para dar pago a los rebeldes como a quienes se han esforzado en agradarle. Voy a leer el pasaje, Malaquías 3:16. Dice que entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. ¿Y qué pasó? Que fue escrito un libro de memoria delante de Dios, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Hermanos, si hemos vivido injusticia en este mundo, el día del juicio final nos recuerda que Dios sí va a hacer justicia. Las cosas que nos han hecho, ya que nosotros hemos dicho que nos violentaron, abusaron de nosotros, injustamente, ya, porque si lo merecíamos es otra cosa. Pero injustamente, nosotros no lo merecíamos y nos causaron alguna pena, estas cosas Dios las tomará porque suya es la venganza. Y eso es lo que ocurrirá en el día del juicio. En el día del juicio, la doctrina del juicio final nos permite perdonar a los demás, porque sabemos que la venganza es un derecho que Dios se guarda para Él. No seremos nosotros los que nos vengaremos, Dios se vengará por nosotros. Primera de Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado, referente al Señor Jesús, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que ¿qué? Encomendaba la causa al que juzga justamente. Y en el fondo es como llamamos nosotros hijos del Señor, que aunque sufrimos injusticia en este mundo, pero tenemos que encomendar nuestras causas a nuestro Padre, para que Él, conforme a su misericordia, nos restituya la paz, el gozo, pero también haga justicia. Y si no es ahora, va a ser en el día del juicio, pero habrá justicia. Tercero, esta doctrina del juicio final provee un motivo para llevar una vida honesta, fiel y de buenas obras. ¿Por qué? Porque traerá una recompensa mayor y eterna. Aunque no sean creyentes confesos, el temor de Dios y su juicio afecta positivamente la vida de las personas para que se abstengan de hacer algún mal. Esto es como la amenaza. Si sabemos que va a haber un juicio final, esforcémonos por portarnos bien. Y a lo mejor alguna persona, por el miedo al juicio final, podría a lo mejor acercarse a Cristo. ¿Ya? Pero es un motivo para recordarnos, uno, de que va a haber justicia, y otro, de que Dios existe. Mateo 6:20 nos dice que debemos hacernos tesoros en el cielo, no en este mundo, en el cielo. ¿Ya? Porque en el cielo ni la polilla ni el orín corrompen, y no hay ladrones, porque no minan ni hurten. ¿Ya? Entonces, recordándonos que si estamos en esta tierra, es para acumular tesoros en el cielo. En esta tierra tengamos mucho, tengamos poco, no importa, nuestro tesoro está en el cielo. Y el último argumento de la utilidad de esta doctrina del juicio final es que es un motivo para hacer evangelización. Segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa, sino algunos la tienen por tardanza. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué evangelizamos? Porque Dios es paciente. ¿Viene el Señor pronto? Sí, pero mientras nos dé un día de vida, es una nueva oportunidad para llevar el Evangelio a las personas que amamos y que no queremos que sufran en el día del juicio. Ahora, ¿qué pasa con las personas que no escuchan el llamado de Dios, no se arrepienten de sus pecados? Incluso, como dice Pablo en Romanos 1,
casi como que se regocijan con las personas que hacen el mal. ¿Ya? Hay un castigo eterno decretado para ellos después del juicio. El infierno es un lugar de castigo eterno consciente para los impíos. Se me olvidó destacar ahí la palabra consciente. ¿Ya? O sea, se siente. Y es precisamente ese es el problema que tiene la doctrina del infierno, o estudiar como doctrina el castigo eterno. ¿Ya? ¿Por qué? Como dice ahí el apunte, porque se le describe como un lugar que es en que las criaturas sentirán miedo y angustia. Lloro y crujir de dientes. Ustedes recordarán que dicen los evangelios. Originalmente estaba preparado para Satanás y los ángeles rebeldes, pero Jesús indica que se trata de un castigo que es permanente. Y la historia del rico y Lázaro revela que el sufrimiento además es consciente, que se sabe lo que se vive ahí. En este lugar los enemigos de Dios serán castigados eternamente. Una cosa que hay que desmitificar es pensar de que el infierno es como puro fuego. Claro, se asocia ahí porque en Apocalipsis dice lago de fuego. ¿Ya? Pero si leemos, por ejemplo, los evangelios, Jesús nos dice que ahí hay miedo, lloro y crujir de dientes. O sea, hay angustia, hay soledad, porque no está Dios, no hay esperanza, no hay amor. Todas estas cosas buenas que existen aún en esta creación, porque vienen de Dios, porque somos creados por Dios, en el infierno no están. O sea, es un lugar horrible para estar porque habrá depresión, por ejemplo. Ausencia, sin esperanza y más encima eternamente. Entonces es un lugar donde nadie quisiera estar. Y es precisamente este problema de que es un castigo eterno el que genera conflicto en las conciencias de algunos creyentes. La idea de un castigo eterno, y además consciente, resulta difícil de asimilar a los creyentes que predican el amor de Dios. Dios que ama tanto a su creación, que quiere perdonar al pecador, que está dispuesto a todo, y va a castigar eternamente a las personas con angustia, depresión, miedo, terror y cosas negativas. Y es parecido, ahí pusimos el ejemplo de que la angustia que sentía Pablo por sus congéneres judíos, con sus coterráneos, en Romanos 9:2, cuando dice, pero pucha, Israel, del cual viene la ley, que Dios se le reveló, que tienen a Abraham, que tienen a los padres, y aún así se rebelaron contra Dios. ¿Qué angustia sentía Pablo por sus hermanos? Tanto que él decía estaba dispuesto a ser anatema, con tal de que sus hermanos se salvaran. O sea, para que se metan en la cabeza de Pablo cómo sentía angustia por sus hermanos que él les llevaba el evangelio y lo rechazaban. Yo creo que la misma angustia se puede sentir cualquier persona al imaginarse que hay un castigo eterno donde podría estar él o alguna persona que la persona ama. Puede ser un familiar, amigo. Entonces, por causa de esto... antes me faltó un pasaje, perdón. Ezequiel 33:11 nos dice que la voluntad de Dios no es la muerte del impío. Ven, ahí está en negrita. Vive yo, dice Jehová al Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ya, porque de verdad el Señor quisiera que todos fueran salvos. Pero no va a ser así porque el ser humano se ha rebelado contra Dios y no se arrepiente. Y ante este castigo inminente, han surgido en algunas iglesias, ya, o denominaciones en particular, una doctrina que se llama el aniquilacionismo, de aniquilarse, de desaparecer. ¿Qué es lo que enseña? Niegan que el castigo de Dios va a ser eterno, ¿ya? Sino que apelan a que solamente Dios da vida, solamente Dios o Cristo da vida eterna, ¿ya? Entonces, si una persona es inconversa y no tiene a Cristo, no tiene vida eterna, por lo tanto debería morir, y para ellos también implica que es desaparecer o dejar de existir. Entonces ellos piensan que las personas increyentes, una vez que mueren, simplemente dejan de existir. Y otra variante de esta doctrina es pensar de que el castigo que van a recibir de Dios va a ser solamente temporal. O sea, van a ir al infierno un tiempo y después van a desaparecer. Perdón, estos son los argumentos a favor del aniquilacionismo. Ellos dicen que hay algunos pasajes que mencionan que los impíos van a ser destruidos por Dios. Entonces, para ellos destruidos es que desaparecen, no existen. Para ellos hay una inconsistencia entre que Dios no quiere que muera el impío, pero al mismo tiempo lo va a castigar eternamente, entonces eso es inconsistente. Creen que hay una desproporción entre los pecados que se cometen en una vida, que tiene una cantidad de años, a un castigo que va a ser eterno. Y además creen que si las criaturas malvadas continuaran existiendo en el universo perfecto de Dios, estamos hablando de la nueva creación, aunque estarían bajo castigo, esto sería una contradicción a la manifestación gloriosa de la nueva creación de Dios. O sea,
Dios crea de nuevo todas las cosas, hay una nueva creación que está libre de pecado, pero va a haber un rinconcito, un sector llamado infierno, donde va a estar lleno de pecado y de pecadores. Entonces, ¿cómo van a convivir las dos cosas? Por eso piensan de que los pecadores serían como castigados un tiempo y luego desaparecerían. La respuesta. Los pasajes bíblicos que ellos interpretan no se refieren a la destrucción, sino más bien al efecto de los terribles justos juicios de Dios sobre los rebeldes. Respecto al tema del amor de Dios y esta aparente contradicción, resulta que Dios sí es amor, pero también su justicia debe quedar satisfecha. Entonces el culpable debe ser castigado. Dios castigará al impío que se ha rebelado gravemente contra él por el tiempo que el propio Dios determine, porque es su voluntad y él puede determinar si un castigo eterno o breve. Pero la palabra nos dice que es eterno. Es probable que posterior al juicio, el impío, por su naturaleza impía, va a continuar realizando actos viles, ¿ya? Porque, a fin de cuentas, si el ser humano, su naturaleza pecadora, no es redimido por Dios, no será santificado ni perfeccionado, sino que continuará en su maldad. Y mantener el pecado sin el respectivo castigo empaña la justicia de Dios. Porque los culpables deben ser castigados, así como los redimidos deben ser glorificados. Ya, hermano, y para ir terminando, antes que me pille la hora, vamos a hablar brevemente sobre el día de la ira de Dios. Dios tiene ira, ¿cierto? Y la va a desencadenar. Pero fíjense en algo bien interesante. Este pasaje en Isaías 28:21, que es para iniciar esta breve conversación. Dice, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su operación, su extraña operación. Rara la frase, igual la revisé en varias Biblias y está bien, es correcto, es extraña. La extraña obra de Dios. Cuando Él se enoje va a ser extraño. Y uno dice, ¿por qué va a ser extraño? Porque la ira no es un atributo de Dios, un atributo eterno. Hemos hablado de los atributos de Dios que Él los tiene de manera perfecta. Dios es amor, o sea, es perfecto amor. A Dios no se le puede ni agregar amor, ni restar amor, porque Él es perfecto y pleno. En amor, justicia, santidad, ¿cierto? Y en ira, no, porque la ira no es un atributo eterno de Dios. Es una reacción al fenómeno del pecado. Porque hay pecado, Dios reacciona con ira. Pero es temporal. Mientras dure el pecado, Dios reaccionará con ira. Una vez que se acabe el pecado, Dios ya no estará airado con su creación. ¿Ya? La ira no es natural para Dios, pero sí la misericordia. Dios es lento para la ira, tal como se declara repetidamente en el Antiguo Testamento, mientras que se deleita en mostrar misericordia. Por eso, como leíamos en el pasaje, cuando Dios se enoja es algo extraño. Es temporal, pero no es propio de la naturaleza divina, sino que es una reacción de Dios frente al pecado. Los judíos, por ejemplo, querían que viniera el día del Señor, porque pensaban que cuando viniera el día del Señor, Israel iba a ser restaurado como nación dentro del mundo. Pero el profeta Amós les dice, ¡ay de los que desean el día de Jehová! ¿Y para qué queréis este día de Jehová? Porque va a ser un día de tinieblas y no de luz. No es un día de restauración para Israel. Vean que hay varios pasajes que mencionan que va a ser un día de tinieblas y oscuridad, que es un día muy terrible, que el día de la ira del Señor viene terrible, y donde Él actuará de manera indignada y en ardor de su ira, donde va a haber alboroto, angustia, confusión, un día de amarga voz, día de ira, día de angustia, de aprieto, de alboroto, de asolamiento. O sea, todas estas características que son como para tener miedo, es como los profetas visualizaban el día de la ira de Dios. No es solamente el día de la justicia de Dios, sino que el día del castigo para sus enemigos. Y por lo mismo, esta ira de Dios del Antiguo Testamento, de los profetas, también se ha enseñado o se interpretó para cuando venía el Señor Jesús. O sea, viene el Señor Jesús con señales notorias y viene con retribución para los malos y con recompensa para los que Él ha redimido. Segunda de Pedro 3:10 dice que el Señor vendrá como el ladrón en la noche. ¿Y qué señales? Los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y la obra que en ella hay serán quemadas. Ya, no era para asustarnos, porque acuérdense que nosotros tenemos un futuro glorioso en Cristo. Pero a veces también es un motivo para evangelizar, porque no queremos que nadie pase por ese día de angustia, en ese día de miedo, ni que comparezca ante el juicio de Dios en
sin estar redimidos. No depende de nosotros, sí, ya es porque el Señor es el que redime. Pero nosotros tenemos que llevar el Evangelio y como una semilla, tirarlo. De distintas formas, puede ser hablando, puede ser con el ejemplo. ¿Ya? Pero hay que preocuparse de que cuanto menos tiempo queda para que el Señor venga, menos tiempo hay para que las almas se salven por la misericordia de Dios.